Hola, buenos días. Hola, Sebastián, ¿cómo amaneces? Buenos días, profe. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, profe. Buenos días, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Bueno, profe. Ah, bueno, hombre. Por favor, tenga a la mano donde anotar, ¿listo? Listo, profe. Ok. En la libreta. Bueno, comenzamos en un minuto, por favor. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo amaneces? Bien, profe, gracias. ¿Y usted? Bien, muchas gracias. Bueno, listo, muchachos, comencemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que nos encomendemos a Dios en este día. Le damos gracias por todo lo que nos regala, por la vida, por la salud, el alimento. Gracias, Padre Dios. Confiamos en ti, sabemos que tú estás pendiente de nosotros, que nos cuidas, nos pides que no te tentemos, ¿cierto? Cuando el tentador le dice a Jesús que se tire de lo más alto del templo porque mandará que sus ángeles no le sostengan para que no tropiece su pie en piedra alguna. Y Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Sabemos que tus ángeles están cuidándonos, que nuestro ángel de la guarda está pendiente de nosotros, pero que también no podemos tentar a Dios. Enséñanos, Dios, a cuidarnos, a hacer caso de las recomendaciones que nos dan para cuidar nuestra salud. Sabemos que estamos en tus manos, pero tenemos que cuidarnos. Bendice a las personas que amamos. Gracias por la vida, por la salud de cada uno de ellos y de ellas. Gracias por el alimento que has colocado hoy en la mañana en nuestras mesas. Gracias. Te pedimos que nos libres de todo mal ahora que comienza lo más difícil de la cuarentena, de la pandemia en nuestro país, en esta región del mundo. Ojalá que no hubiera ninguna víctima más de este coronavirus. Nos confiamos en tus manos, amorosas de Padre y de Madre. Gracias, Señor. Bendícenos en este día, acompáñanos, bendice nuestro colegio, que se tomen las mejores decisiones en el colegio, en las familias. Guía, da sabiduría a los profesores, a nuestros papás, a nosotros mismos. Ayúdanos. Vamos a rezar el Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda 1000, 10.000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Tan solo abre tus ojos y verás la paga de los malvados,
porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación, lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Digamos las oraciones como cuando estamos en clase presencial en el colegio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos Jesús, José y María. Oremos por nuestros familiares y amigos difuntos y por todos los difuntos víctimas del coronavirus en el mundo y en nuestro país. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno, brille para ellos la luz perpetua. Las almas de nuestros familiares y amigos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos del mal. Santo Padre Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Raúl Zambrano Camader, ruega por nosotros. Carlo Acutis, que fue el muchacho del que les envié el otro día la historia, ruega por nosotros. Mateo Farina, otro muchachito también santo, ruega por nosotros. Santa María Goretti, ruega por nosotros. Que el Señor nos bendiga, nos guarde, nos libre de todo mal, nos lleve a la vida eterna, nos acompañe durante todo el mes de junio que comenzamos hoy, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hola, profe Joanita, ¿cómo amaneces? Hola, profe Omar. Bien, gracias. Bueno, bendito sea Dios. ¿Cómo están todos, muchachos? Háganme el favor, encendamos un momento la cámara, nos tomamos la foto respectiva del día y luego ya volvemos al anonimato, por favor. Muchas gracias. Hola, Sebastián, muy buenos días. Sebastián Rincón, Sebastián Medina, buenos días. Dana, Erika, Luisa, Juan Pablo. Encendamos un momento. Eso, Laura, ¿cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿En Facatativá? Sí, señor. Bueno, bendito sea Dios. Encendamos la cámara, por favor. Redondo, Milena y Karen, Daniel, Timaná, Zaira, Luisa, Erika, Lina. Listo. 30 segundos las vamos a ver. Me falta Daniel, Timaná, Milena, Karen. Eso, Zaira. Eso, asomémonos ahí en la pantalla. Juana, bájate un poquito que no te ves. Juana Díaz. Ya. Eso, eso. Tenemos eso, Andrés, muy bien. Listo. Juana, te ves solamente el cuello. Juana Díaz. Ya. Bueno, listo. Daniel Timaná todavía no. Listo. A ver, una sonrisa bien chévere ahí de mañana, de madrugadores, a la de 1, 2 y 3. Listo. Bueno, muchachos, gracias. Ya pueden
cerrar sus cámaras, por favor. Profe, haga lo que Les sepa. informo que está siendo grabada. Siempre se graba la clase, ¿listo? Voy a ver si... He tratado el otro día, busqué pues que la pudiéramos subir a YouTube y entonces por lo largo de la clase de 1 hora es difícil y toca cortarlo en pedazos. No sé cómo hacer para que suba todo completo. Intenté, sí, voy a hacerlo, al menos para que tengamos también ese registro de la clase y el que quiera volver a ver el tema, entonces que lo haga. Antes de llegar a las preguntas, listo, de participación para otorgar algunas notas en la clase, les pido que recordemos nuestra temática, listo, nuestra temática de lo que estamos trabajando en el año. Bueno. Nuestro tema de grado 11 es la injusticia social. Nos damos cuenta y es algo que nos disgusta, ¿cierto? Y es la injusticia. Cuando para algunos tiene a favor y a otros, los más pobres, en contra, por ejemplo, en las decisiones de los jueces, en la repartición de tierras, en el poder ingresar a la universidad, a tener descanso, a poder viajar, ¿cierto? Que solamente unos son los que tienen esos privilegios. Vemos acá en esta diapositiva cómo esa justicia que es ciega, ¿cierto? Algunos la están manipulando a favor suyo. Injusticia es la falta, estoy repitiendo unas diapositivas, injusticia es la falta o ausencia de justicia, ya sea en referencia a un suceso, acto o situación de hecho, puede estar referida a un sujeto o a un grupo social. ¿Listo? Recuerden, yo les decía, miren ese dibujo, que no es verdadera justicia, por eso la colocan ciega, porque supuestamente para todos es igual, no tiene distinción de personas. Pero aquí vemos en el dibujo, en la caricatura, cómo recibe unas coimas que se llaman para ayudar al rico. Y entonces la balanza pesa más hacia el lado del rico y al pobre es al que no se le ayuda, ¿cierto? La peor forma de injusticia, dice la caricatura, es la justicia simulada, la que parece justicia. Se asemejan a frases como abusos, atropellos, extralimitación, vandalismo, violencia familiar, psicológica, física también dentro de esa violencia familiar, brutalidad, desorden, groserías, opresiones, ofensas, prejuicios, preferencias. Miren cómo se reparte el mundo entre unos pocos o uno que está engordando y el otro pobre que está recibiendo las migajas, sobornos, engaños, etc. Bueno, ¿qué otras cosas? ¿Por qué otras cosas se crean discriminación? Condiciones de salud, por la edad, por la apariencia física, por el embarazo, por preferencias sexuales, por discapacidad, por el origen nacional, lo hemos visto muchísimo en este tiempo con los venezolanos, por el origen étnico, por el género, bueno, y entonces a todos no se aplica la misma justicia, ¿verdad? La injusticia económica y social constituye serios obstáculos a la democracia. Mientras existan diferencias importantes en los niveles de ingreso y se tenga un acceso desigual a la educación, la democracia no podrá convertirse en un estilo de vida como lo establece nuestra Constitución, pues la pobreza y la falta de educación minan la participación en la vida política del país, ¿cierto? Alguien que le está indicando a las ovejas, como borregos allí diciéndoles qué tienen que hacer, solamente dando órdenes, o el otro que pisotea, ¿cierto? Pisotea al otro y siempre el más pequeño es el que lleva la de perder. Podríamos pensar que entonces la justicia es dar a todos lo mismo,
Parece ser que no es tan así. ¿Listo? Eso no sería la verdadera justicia. ¿Por qué lo digo? Tal vez este ejemplo ya lo utilizamos en la clase anterior. Hay personas en nuestra sociedad que necesitan más ayuda. Por ejemplo, un niño recién nacido, ¿cierto? Necesita de mayor cuidado de sus padres. No es lo mismo un niño recién nacido que uno de nosotros que ya se puede valer por sí mismo, aunque también necesitamos de nuestros padres para muchas cosas, ¿cierto? Dependemos económicamente de ellos, la mayoría. Entonces, a cada uno hay que darle lo que le corresponde. Si hay una personita que es discapacitada, ¿cierto? Que tiene una necesidad especial, pues esa persona necesita más recursos del otro que está perfectamente bien en salud, ¿cierto? Entonces no es dar lo mismo porque si damos lo mismo a todos, supongamos el apoyo económico a todos el mismo, pues sería injusto en relación a los que necesitan más, ¿cierto? Entonces no es tan dar a todos lo mismo, es dar a cada quien lo que le corresponde. Bueno, les hablaba de un profeta en el Antiguo Testamento y llegamos a nuestra temática de religión. ¿Por qué trabajar estas cosas en religión? Pues resulta que uno puede imaginar la religión como algo ajeno a nuestra realidad. Por allí hay eslogans de religiones, algunos de ustedes pueden seguir estas religiones, estas denominaciones cristianas, casi yo creo que la mayoría, porque la totalidad del colegio es cristiano. Los católicos también somos cristianos, creemos en Jesucristo, ¿no? Avivamiento, dice avivamiento, como vive otra realidad, vive otra realidad. Eso está bien, vivir otra realidad siempre y cuando vivir otra realidad sea el efecto del cambio, ¿cierto? Porque si vivir otra realidad significa apartarme de lo que está viviendo el mundo, de las injusticias en las que notamos todos los días por televisión, por radio, por los periódicos que están sucediendo en el mundo y a nuestro alrededor. Entonces, si yo quiero alejarme por la religión de eso, eso sería lo que ustedes han leído en Marx, opio del pueblo. ¿Qué es el opio? El opio es una droga y lo que hace es adormecer a la gente para que obedezca a la autoridad o al poder. Si la religión se convierte en eso, sería opio, ¿verdad? No, usted que sufre la injusticia, usted que no tiene tierras, usted que pasa hambre, a usted que no le dan la posibilidad de estudiar, a usted que le toca conformarse con poco o con nada, comience a rezar, pídale a Dios que le ayude. Ese tipo de religión es una religión que aliena, ¿cierto? Aliena, o sea que lo vuelve a uno otro. Alienar viene de la palabra latina otro, aliud, aliud. No es uno mismo, sino otro. Y esa religión no sirve, no sirve, ¿cierto? No sirve porque no me colabora a mejorar mi realidad. Entonces pensemos cómo es nuestra religión. ¿Cierto? Mi religión es solamente de pedirle a Dios que me libre, que mande a sus ángeles para que yo no tenga ningún peligro, ningún problema, pero que yo no tenga que ayudar a cambiar el mundo. Pues esa religión se puede practicar, pero es una religión, como dice Marx, opio del pueblo. Si en cambio yo pongo de mi parte y colaboro, que Dios me ayude, ¿cierto? Le pido a Dios que me ayude, pero coloco todos los medios para ayudar a cambiar esta realidad, comenzando por mí mismo. Busco no ser injusto con las personas que me rodean. Busco colaborar con el pobre, ayudar, ¿cierto? Entonces allí esa religión tiene todo el sentido de utilidad. Muchachos, la religión es útil para mejorar esta realidad, no para sacarnos de la realidad. Bueno, sí, pueden haber curas y pueden haber pastores o profesores de religión, lo que sea, que me invitan es a otro mundo. Entonces yo entro a la clase de religión y es como subirme a una nave espacial y perderme de la realidad, ¿cierto? Donde todo es bonito, todo es hermoso y me olvido del mundo. Pues les cuento, la religión que practicaban los profetas del Antiguo Testamento era muy distinta. Miremos, por ejemplo, el caso de Amós,
¿cierto? Que es el primer profeta escritor. Entonces él vivió por allá en el año 800 antes de Jesucristo, antes del exilio en Babilonia. Yo les decía, en el 587 antes de Cristo, acuérdense, antes de Cristo los años los contamos de para atrás, ¿listo? Entonces, no como actualmente hacemos que el año entrante será 2021, después 2022, así, sino que está antes de ese año, en el 587, antes del 587, que es el destierro a Babilonia. Entonces, y después el pueblo regresa en el 537, ¿cierto? Amós está antes. Los profetas se ubican antes del exilio, ¿cierto? Israel y Judá, que en eso se ha convertido el pueblo de Israel en dos reinos, son llevados a Babilonia, al norte, por allá en la península de Anatolia. Piensen ustedes allí en el mapa, en Oriente, el próximo Oriente. Y entonces fueron llevados hacia el norte, a Babilonia. Fue destruido el templo, ¿listo? El templo que había construido Salomón fue destruido, y con esa destrucción del templo también se destruye la unidad nacional, el lugar de culto, que era muy importante. Lo que se hacía en el templo de Salomón, del que queda actualmente solamente el muro de las lamentaciones, y uno de vez en cuando ve por televisión eso, cuando podamos ir todos a Israel, es el muro occidental, lo que queda del templo de Israel. Ese templo fue destruido dos veces. La primera, allá en el 587, con los babilonios, con Nabucodonosor, y la segunda fue después de Cristo, como en el año 60, por Tito, un general romano. Entonces, el pueblo en Babilonia ya no tenía el templo, que era lo que les daba la unidad. ¿Y qué hacían en el templo? Ofrecían sacrificios, mataban animalitos. Sí, muchachos, pues hoy actualmente la gente tiene más conciencia de que eso no es practicar la religión, matar animalitos. Pero en esos pueblos antiguos se creía que un sacrificio podía calmar al dios o a los dioses. Entonces tenerlos contentos, ¿cierto? Y se ofrecían animales en el templo, eso era un matadero. Lo que hacían allí era llevar ovejas, llevar vacas, ¿cierto? El que más tenía dinero, el que más tenía propiedades, entonces llevaba animales grandes. Y los pequeños llevaban algunos pajaritos. Cuando Jesús nace, lo que llevaban eran unas tórtolas. Y es una tórtola, dos tórtolas, y las ofrecían allí en sacrificio en el templo. Y eso parecía que tenía agradado a Dios. Así se actuaba. Acuérdense por allá cuando vieron en historia a los sacrificios también humanos en las religiones de los indígenas latinoamericanos, ¿cierto? En los templos mexicanos actuales, ¿cierto? Allá se notaba cómo le sacaban el corazón a la doncella o al guerrero que había sido preso, había sido tomado como rehén en una batalla, le sacaban el corazón y lo botaban por la escalera abajo en las pirámides, esas mayas, ¿verdad? Entonces, eso de los sacrificios ha sido propio de las religiones. ¿Qué sucedió? Estando en Babilonia, pues ya no podían hacer sacrificios. La gente subía a Jerusalén a ofrecer sacrificios y ya no los podían hacer. Entonces es motivo de sufrimiento, de distanciamiento entre las personas, porque ya el sitio de reunión ya no era el templo, ¿cierto? El sitio de oración ya no era el templo. Y comenzó a cambiar la religión. Ya no era tanto una religión de sacrificios de animales, sino era más de reflexión a partir de la palabra de Dios, de las escrituras. Y comenzaron a crearse las sinagogas. Entonces la sinagoga nace en el destierro en Babilonia durante 250 años, pero eran sitios para leer la palabra, para reflexionar en la palabra de Dios, no para hacer sacrificios. Regresando, Dios les promete, ¿cierto? Y regresan a la tierra otra vez, 50 años después, con el edicto de Ciro, un emperador persa, y comienza la reconstrucción del templo. El templo se reconstruye y vuelven los sacrificios, hasta cuando, les conté, vuelven a destruir el templo los romanos con Tito en el año 60, 63 después de Jesucristo. Y lo que queda ahora es el muro occidental.
Entonces, bueno, volvamos a Babilonia. Año 587 hasta 537. Los años se cuentan hacia atrás. 587 a 537 y van disminuyendo hasta, ¿cierto?, el cero, el año de nacimiento de Cristo. Antes del exilio o del destierro a Babilonia, llegan unos hombres elegidos por Dios para decirle al pueblo, mire, ustedes están siendo injustos, que es lo que les estaba comentando ahorita, las injusticias que siempre han acompañado a la humanidad. Al pobre lo están pisoteando, no le están pagando lo que es por su producto. Le están comprando un producto y ustedes lo venden mucho más caro para ganarle el beneficio y no lo han trabajado. Dañan, desconfiguran las medidas para no entregarle completo el producto que están vendiendo, sino que le dan menos de lo que se debe. Ustedes han escuchado, aquí también existe eso, cuando se vende leche y la rinden con agua, ¿listo? Por ejemplo. ¿Y qué dicen ustedes de los que producen las zapatillas, ¿cierto? Famosas de Adidas, de Nike, y en lugares en el mundo donde se paga muy poco por la mano de obra, pero después los traen a este lado del mundo y los venden carísimos? Y el beneficio no es para esa pequeña persona pobre que está trabajando todo el tiempo con un horario extendido impresionante, sino es para el rico, ¿cierto? El capitalista que se beneficia mayormente. Entonces, el profeta hay profetas antes del exilio, ¿cierto?, que denuncian la injusticia. Hay otros que están durante el exilio en Babilonia durante los 50 años y hay otros que están después. De acuerdo con eso, así va a ser también el mensaje de los profetas. En este caso tenemos a Amós, él estuvo antes. Ahorita les pregunto porque yo les había pedido que cada uno leyera algo del profeta. Vamos a ubicarlo. ¿Será anterior al exilio? ¿Será profeta del exilio o será profeta posexílico o después del destierro? Los que están antes del exilio, antes del destierro, lo que hacen es, miren, denuncian la injusticia, dicen, ustedes están oprimiendo al pobre, ustedes están explotando a la persona necesitada, ustedes están burlando de la viuda, del extranjero y del pobre, del huérfano, y le están robando, ¿cierto? Eso es lo que dice el profeta. Y Dios los va a castigar, Yahvé o Jehová, como lo tengan en sus Biblias, Yahvé o Jehová los va a castigar. Y ustedes van a estar desterrados y van a perder sus lugares de culto, van a estar muy complicados, van a sufrir, van a pasar hambre. Y todo eso les sucedió. Fue tan terrible el exilio que les cambiaron hasta el idioma, ¿cierto? Cambió el idioma del hebreo, entonces comenzaban a mezclarlo allí con lo que se hablaba en Babilonia y el nuevo nombre de la lengua que salió allí es el arameo que fue la lengua que habló Jesús, ¿cierto? La lengua de Jesús. Entonces, los profetas después, ya hablamos de los que están antes del destierro. Luego vienen los profetas que están en el destierro. Entonces ellos comienzan a consolar al pueblo. Le dicen, sí, miren, Dios está viendo, o Jehová o Yahvé está viendo el sufrimiento de su pueblo. Tranquilos, Dios está pendiente de ustedes. Es como lo que estamos viviendo ahorita en cuarentena. Al pueblo le tocó 50 años, le tocaron 50 años de vivir como en cuarentena por allá en Babilonia. Y es lo mismo que nos dice hoy en día Dios, ¿cierto? Están sufriendo. Hay unos que están sufriendo más que otras personas, están encerrados, no tienen lugares de culto, están viviendo porque ustedes han sido injustos. Todo esto sucede porque el ser humano ha sido injusto, ¿cierto? Ha sido injusto con la naturaleza, con los animalitos, con el medio ambiente, ¿cierto? Y entonces hay unos periodos de purificación como ese del destierro en Babilonia. Y allí los profetas les anuncian que Dios los va a ayudar, que Dios los va a liberar. A pesar de que Nabucodonosor sea tan impresionante, tan grande, tan poderoso, Dios es muchísimo más grande que Nabucodonosor y los va a recuperar, los va a llevar otra vez a la tierra prometida. Y es lo que le pedimos también a Dios en esta época de pandemia, que a todos nos ayude, que mejoremos, que volvamos a la tierra prometida. Y entonces hay unos profetas en el destierro ese es el anuncio de ellos. Y luego hay otros que acompañan después del destierro. Entonces les dicen, miren, Dios los castigó, pero después Dios los liberó, ¿cierto? Y entonces hay unos profetas que están después del destierro.
y les dicen, miren a usted, Dios los consuela, Dios como un padre que sabe corregir a sus hijos, los llevó al destierro, como si Dios hubiera sido él mismo el que los hubiera llevado al destierro cuando fueron pueblos enemigos, ¿cierto? Pero Dios se vale de todo eso para ayudarlo a uno. Y ya después del destierro entonces comienzan a anunciar otra cosa, y es lo del Mesías. Entonces los profetas después del destierro dicen, Dios les va a dar un Salvador, ¿listo? Que les va a dar la justicia, la verdadera justicia. Nosotros los cristianos consideramos que ese Salvador es Jesucristo, ¿listo? O sea, 500 años después del destierro se cumplió esa última profecía de esos seres maravillosos que fueron los profetas. Creemos que en Jesús se cumplen las profecías y eso lo muestran los evangelistas. Entonces, cada evangelio trata de decir para que se cumpla lo que estaba dicho, ¿cierto? Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, por ejemplo, decía tal vez con Amós o con alguno de los profetas. Y todo ven que se va cumpliendo en Jesús. O, por ejemplo, el siervo doliente de Isaías, ¿cierto? Mirarán al que traspasaron. Por sus heridas hemos sido curados, ¿cierto? No le quebrarán ningún hueso, decían los profetas. Y entonces dicen, mire, todo se cumple en Jesús. Los israelitas todavía no, ellos no creen eso. Ellos creen todavía que el Salvador está por llegar y esperan un Salvador de orden político, ¿cierto? Alguien que cambie el orden mundial, no un ser humano que 33 años dio su vida en una cruz, que era el peor suplicio para un judío, ¿cierto? No, ese no puede ser, entonces no lo aceptan. Y así están las cosas. Entonces volvamos a nuestros profetas. Voy a mirar estas diapositivas. El profeta Amós, entonces, predica aquí, nos preguntan, ¿qué oficio tenía? ¿Alguno de ustedes investigó, por favor? Y yo voy tomando nota. ¿Era pastor? Era pastor. ¿Y quién me habló, por favor? ¿De qué grado? Para tomar aquí algunas notas de participación. Ana Milena Romero, de 11.2. Listo, Ana Milena, un momento, por favor. Ana Y era Milena, un segundo, Ana Milena Romero, de 11.2. Entonces, él era pastor. Espera, voy a cancelar esto acá. A ver, y entremos a la participación. ¿Sí? Profe, y era prefílico. y era productor de Higo, profe. Bueno, entonces, Andrés Ramírez, ¿tú también eres de ese curso? No, de 11.1. De 11.1. Aquí estamos calificando. Andrés Julián, tú también participaste hace 8 días. Muy bien. Hace era 15 o 20 preexílico. días. Dime, Juana. Era preexílico. Era preexílico. Muy bien. Juana, tú eres de 11.2, ¿verdad? Sí, señor. Juana Valentina Díaz Cortés. Exacto. Ya ustedes, cuando comiencen, ya cuando sigan leyendo la Biblia, ¿listo? Ustedes ya entienden a qué se refiere eso de preexílico, exílico o postexílico, ¿cierto? O sea que está antes del 587, durante el 587 hasta el 537 o después del 537, ¿cierto? Bueno, listo. De ustedes, a ver, díganme otros profetas y me dicen, se ubicó en tal y tal. Tranquilos que hay para todos Jeremías. participación. A ver, Juana, ¿qué dices? Jeremías. Jeremías. ¿Él cuándo También vivió? era preexílico. Ok. ¿Y él qué profesión tenía? ¿Era sacerdote? Exacto. Mire, Dios llama a cualquier persona, ¿listo? Entonces, por ejemplo, este otro era sacerdote judío, Jeremías. Tenía que ver más con el culto, ¿no? Pero vivía bien, vivía cómodo y de pronto Dios le dijo, no, predique también sobre la injusticia. A muchos de ellos los mataron, ¿listo? Casi a la mayoría de los profetas. Creo que a Jeremías lo mataban a piedra, ¿cierto? Y así, entonces, como después los apóstoles de Jesús también los mataron, casi a todos menos a Juan. Bueno, eh, Andrés Ramírez y después Juan Diego Amaya. Profe, pues Daniel. Daniel, Profe, ¿qué cuentas del profeta Daniel, Andrés Ramírez? pues era un sirviente de Nabucodonosor. Sí, Nabucodonosor. Y pues él fue un consejero también para sí, él, porque él creo que interpretaba los sueños, si no estoy mal. sí, 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 sí. Eh, Entonces, sí. y entonces él fue, creo que echado
a una fosa de leones y para que le demostrara al rey que el poder de Dios. Sí, claro que allí lo echaban a la fosa para que lo comieran los leones, ¿cierto? Sí. Entonces, y allí demostró, los leones no le hicieron nada, se demostró que sí era un enviado de Dios. ¿Listo, Andrés? O sea, te pregunto, de acuerdo con eso, lo que acabas de decir, ¿él era preexílico, exílico o posexílico? Eh, Fue antes, Preexílico. durante, exacto, fue durante el destierro. Exilio es lo mismo que destierro, ¿cierto? Fue allí en Babilonia donde él predicó. Listo, tenía la mano entonces Juan Diego Amaya, después Paula Rodríguez y después Zaira. Sí, señor profe. Profe, pues yo averigué sobre Job. ¿Sí? Eh, Profe, pues en resumen, Job es uno como de las historias del hombre más atormentado y más Ok. paciente en la antigüedad. Él además también vivía en el país de Hus, pues creo que no sé si existe todavía, pero además de eso, él también era muy justo, honrado y respetado a Dios. ¿Averiguaste en qué época, a qué época pertenece Job? Eh, Job asistió, creo que en el Antiguo Testamento, él aparece en el Antiguo Testamento, pero la verdad no, profe. Sí, porque es que te digo, sí es un personaje del Antiguo Testamento, pero no es considerado un profeta. Porque o sea, no, tranquilo, yo te pongo la participación, la semana pasada o antepasada también la tuviste muy bien, Juan Diego. Resulta que Job es un personaje, él era un rico, pero era un rico bueno, ¿cierto? O sea, no, tampoco no estamos diciendo, es que todos los ricos son malos, no, este ayudaba, este tenía cosas, Dios le había una familia muy bonita, una familia numerosa y tenía propiedades. Aquí no estamos diciendo que el que tenga propiedades sea malo, aquí decimos es que toca colaborar y no ser injusto. ¿Listo? Sí, Pues señor Job profe. era así. Y él vivía tranquilo, cumplía con las cosas, cumplía con las normas religiosas y todo. Y Dios lo probó, ¿cierto? Él le permitió que él fuera tentado por el tentador, ¿cierto? Y le fueron quitando todas las cosas. Ah, si usted cree mucho en Dios y le van quitando cositas. Los Sí, hijos. sí. Usted cree Ajá. mucho en Dios, le fueron quitando los hijos, las propiedades. Después le dio hasta lepra. Y él seguía Ujú. allí, él seguía diciendo, no, yo creo en Dios, Dios me va a salvar, a pesar de que está todo tan oscuro, tan... Y después Dios le cumple la promesa, ¿cierto? Y le devuelve todo. Ya los hijos muertos, pues no, porque estaban ya muertos, pero le devuelve mucha felicidad. Nosotros confiamos en que habrá otra vida, ¿cierto? Que hay otra vida Sí, y señor. que todo no se reduce a esto. Entonces, Dios es lo que es como un ejemplo. Sí, pero no fue tanto con su predicación, sino con su vida. Esa es otra cosa. Los profetas, ellos predicaban, pero vivían también y hacían signos y daban la vida. O sea, ellos fueron asesinados por motivo de decir la verdad. Entonces, muy bien, Juan Diego, pero entonces el libro de Job está más bien dentro de otro tipo de libros que llaman los libros sapienciales, como los libros de Proverbios, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. ¿Cierto? Están en la Biblia, es un personaje del Antiguo Testamento, pero no entra dentro de estos que hacen predicación directa de antes del exilio, durante y después del exilio. Listo, el libro de Job. Ahora, ¿quién va a Listo. hablar, por favor? Paula Profe, qué Rodríguez. pena, es que yo tengo a mi hermana acá al lado, a ver si usted la dejaba hablar rápido. ¿Cuál es el apellido de ella? ¿Amaya también? Ella es Manuela Alejandra Casas Amaya, de Casas 11-1. Amaya. Ah, Y ok, yo tú soy, eres de 11-2. Sí. sí, señor profe. Listo, Alejandra, te escuchamos. Buenos días, profe. Hola, buenos días. Profe, pues yo escogí el profeta Isaías. Sí, cuéntanos, por favor. Bueno, Isaías fue uno de los profetas más revelantes de la historia cristiana, profe. Sí. Y también supo demostrar sus dotes para narrar la historia que vivía y su amor por Dios a través de un escrito que forma parte de la Biblia. Bueno, y le puedes leer ahí en qué época estuvo Jeremías, está hablando de Isaías. Señor profe, ¿Él en qué época vivió? ¿Antes, durante o después? antes, Bueno, miren, te cuento una cosa. Está bien, porque sí contestaste bien, pero no está completa la respuesta. Parece Profe, ser, tranquila, ¿qué ibas a decir, Ginette Alejandra? que yo tengo el mismo. Cuéntame, ¿tu apellido, Ginette? Entonces, Guzmán Linares de 11-1. Sí, sigue. ¿Qué averiguaste? Vamos a averiguar de qué época era Isaías. Él era él nació en Jerusalén hacia 765 antes de Cristo.
Te Ujú. pregunto, ¿cierto? 765. El exilio acordemos que es de 587 y él estuvo en el 700. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Antes o después? Eh, Antes, Acuérdense que los años antes de Cristo van hacia abajo, ¿cierto? Entonces, si uno dice 700 es antes y 500 es antes, después, y sí. van disminuyendo. Entonces, él fue antes, antes del exilio. ¿Y dice ahí cuándo murió? Espera, Bueno, en tranquila, Gine. 695 Eh, ¿Cómo? antes de Cristo. En 695 antes de Cristo. Dicen que lo asesinó el rey Manasés. Eso, bueno, Estaba en oposición contra la política de la alianza de los reyes de Judá con los imperios extranjeros. dense cuenta, había aquellos políticos de esa época que se ponían de acuerdo con otros, ¿cierto, Ginette? Y todos, Sí, para explotar. Y vendían a su pueblo, ¿cierto? Se le vendían a otros reyes de otros pueblos para tener ellos comodidad, así fuera el pueblo esclavizado. Resulta que leyendo el libro del profeta Isaías, que es tal vez uno de los más largos de la Biblia, Isaías, aparecen cosas de antes del destierro, durante el destierro y otras después del destierro. Y algunos, profe, dime, Juan profe, Diego, o también Manuela, ¿sí? y también aparece como el profeta de la fe, ¿no? Sí, 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 claro. El profeta de la creencia en Dios, sí. Claro que todos lo eran, ¿no? Y este profeta Isaías, él es por ejemplo, él cuenta unos cantos muy bonitos, llaman los cantos del siervo, y lo llaman el cuarto evangelio, el protoevangelio. Bueno, como si fuera o como si fuera otro evangelio. La verdad hay otras cosas que llaman protoevangelio. Cuando en el Génesis hay una promesa ya que dice, y la serpiente y tú te pisarás la cabeza a la serpiente, dice en el Génesis, tu descendencia. Entonces como que alguien ve por allá una referencia también a María y a Jesús en el Génesis, primer libro de la Biblia. Pero de este Isaías también se dice que es como si fuera un evangelio. Cuando estamos en la Semana Santa, se leen algunos textos de Isaías donde él habla del siervo doliente, el siervo de Yahvé o el siervo de Jehová, que sufre, que es crucificado, que tal. Y entonces los cristianos vemos en ese siervo a Jesús y por eso lo llaman como si fuera un evangelio, porque es que cuenta casi lo que pasó muchos años después con Jesús en la cruz. ¿Listo? Y es tan extenso ese libro de Isaías que parece que no fuera solo una persona, sino que fuera una escuela de profetas. ¿Listo? Sí, Eso claro. pasa en la Biblia y parece que no, porque dicen, pero ¿cómo pudo durar tantos años? Si fue antes, durante y hasta después del destierro. Hay una discusión allí entre los que estudian la Biblia y es que parece que fueron varios profetas y que todos firmaron ese libro con el nombre de Isaías, pero que no fue un libro, sino una escuela de profetas. Bueno, Zaira, ¿qué ibas a decir? Yo voy a hablar sobre el profeta Jeremías. Bueno, tú eres Zaira Serena Pedraza Garavito, ¿sí? Sí, señor. Bueno, cuéntanos, por favor. Su oficio era anunciar al pueblo y a sus gobernantes que si no se arrepentían, pues eh, les traerían espantosos castigos y también la ciudad sería destruida y ellos llevados al destierro. Em, el profeta Jeremías fue, em, no fue, como digo, entendió por las personas y fue perseguido y pues se burlaban de él, pero entonces Dios le decía que lo haría más fuerte, pero Sí, si él se acordaba, eh, se apartaría de él. Entonces pues él no se acordó y siguió predicando. Más sin embargo, pues fue apedrado y apedreado, pues sí, como les decía, sí. Listo, y miren, sí. murió. Entonces, después de eso, las personas ya se dieron cuenta que todo lo que él había dicho era verdad y sucedió pues Sí, cada uno, palabra de lo que ok. dijo. Zaira, yo aquí ya registré tu participación. Ahorita le doy la participación a los demás también. Comento lo tuyo, lo que acabas de decir. Miren, hay cosas, lo que le pasó a Job también. Hay muchas veces a la gente buena le pasan cosas malas. Pero ¿cómo así? Entonces Dios es injusto.
Sí, desde el punto de vista de que la vida, por ejemplo, el que piense que todo se reduce a esta vida, pues claro, porque entonces, ¿qué más si lo mataron? Pues Dios fue injusto, claro. Pero si uno piensa que Dios, esta persona cumplió, ¿cierto? Fue obediente a su palabra, ayudó a los pobres, denunció la injusticia, pues Dios tiene que recompensarlo en la otra vida, ¿cierto? Entonces ahí ya nace la esperanza de que todo no se reduce a esta vida. Y también nosotros, ¿por qué esa persona tan buena? ¿Por qué le sucede? ¿Y por qué el otro que es malísimo? No, hay que ayudar a cambiar, hay que denunciar, hay que mirar cómo se puede, pero también que todo no se reduce a esta vida, ¿listo? Bueno, Zaira. Paula Rodríguez y después Jonathan Ramírez y Juan Esteban. Paula. Buenos días, profe. Hola, buenos días, Paulita. Bueno, profe, en este momento quiero hablarles del profeta Elías. Sí, Bueno, él fue un enviado de Dios para restablecer la fe del pueblo hebreo. sí, Pues en este tiempo había mucho más la idolatría que el amor por Dios. Entonces, lo que quería Elías era como llevar el mensaje del evangelio al pueblo. sí, En el siglo IX, bueno, el profeta Elías, como su palabra lo dice, era un profeta. Él anunció en el siglo IX al pueblo hebreo que iba a haber una destrucción o que iba a haber un castigo por su idolatría, que fue 3 años de total sequía, donde el pueblo, al ver este acontecimiento, se acordó, digámoslo así, de Dios, y para que Dios levantara como su castigo, el pueblo tenía que sacrificar un cordero. Recordemos que el cordero, cuando mataban animales, era como pacto con Dios, entre el pueblo y Dios, ¿verdad? sí. Entonces, el pueblo empezó a invocar el nombre de Dios para su pueblo. En otra partecita que estuve investigando, Sí, en un Paula. tiempo, no recuerdo como tal la fecha, pero Elías se enfrentó como con unas personas que usaban la idolatría en vez de seguir el nombre de Dios. Y entonces se enfrentaron, era como a construir Elías a construir el templo para Dios, él solo, y los idólatras construir un templo para pues adorar sus ídolos, en donde pues siendo él solo, pudo construir su templo a través de la oración. Te Pues digo también, una cosita, Paulita. Entonces, no era un templo completo, ¿cierto? Sino era ujú, como eh, hagan de ustedes como un barbecue, ¿cierto? Allí donde van a ujú, colocar una ofrenda y le colocaban pedazos de leño, ¿cierto? De leña, y encima colocaban la ofrenda. Era eso, ujú. era alistar a ver, y la apuesta era para ver si el de la ofrenda del profeta Elías o la de los otros sacerdotes de Baal, que se llamaban esos, los que seguían a esos ídolos, era la que se iba a consumir, y consumir a que se quemaba sola sin que le metieran candela. Ujú. Y todos Sí, comenzaron a orar, ¿cierto, Paulita? ¿Y qué sí, pasó? señor. Bueno, cabe resaltar que el profeta Elías hace varios énfasis en la Biblia, sobre todo en el libro del Apocalipsis, donde profetiza sobre, bueno, sobre los tiempos, sobre los últimos tiempos y las cosas que vienen para el pueblo de Dios. Entonces es donde más hace revelancia su nombre. Bueno, claro que el Apocalipsis ya es mucho después, ¿no? El Apocalipsis de Juan, después de Cristo, ¿no? Y estamos hablando, tú lo dijiste, del siglo noveno antes de Cristo, o sea, es del 899, o sea, es preexílico, ¿no? Se puede Sí, llamar señor. Apocalipsis también, pero el Apocalipsis como tal hay un libro que fue escrito después de Cristo también. Bueno, y al final, lo que veníamos hablando de esta gente que le está rezando allí, Dios quema el sacrificio que tenía puesto allí Elías y los otros no, ¿cierto? Incluso antes de eso, Elías, para demostrar que Dios era poderoso, le echó agua, ¿cierto?
Imagínense, mojar la madera, pues menos se va a quemar. Y un milagro allí y se quemó misteriosamente la ofrenda que había colocado Elías y la de los otros no. Entonces, esos otros cuentan que fueron eh, muertos allí en el acto, los otros. Y Dios demostró que era poderoso, listo, en el profeta Elías. Muy bien, Paulita. Bueno, y fue el primero de los profetas, el profeta Elías. Acuérdense en la transfiguración de Jesús, cuando Jesús lleva al monte Tabor a Pedro, Santiago y a Juan y se transfigura delante de ellos. Los que aparecen allí son Moisés y Elías, como significando Moisés, ¿cierto? Los antiguos hasta la liberación del pueblo de Israel y Elías los profetas. Y ambos estaban hablando con Jesús, que nos demuestra a nosotros, a los cristianos, que Él es el esperado, el Mesías, el elegido, el ungido por Dios que habían prometido los profetas post-exílicos. ¿Listo? Por ejemplo, Miqueas, que han sido post-exílicos. A ver, Juan Esteban, tu apellido. Hola, profe. Juan Hola, Esteban Cruz. cuéntanos, Juan Guzmán. Esteban. Cruz Guzmán. Esto también te iba a hablar de Elías, pero pues te voy a decir las cosas que diferentes a lo que dijo Paula. Ok, Entonces, por ejemplo, que Dios durante la época fue un momento, o sea, lo utilizó para, para ponerse contra el malvado rey y atraer el avivamiento a la tierra. Él fue el que hizo que acabara la oración a Balá en Israel. Baal, sí, a Baal. Sí. Y que el primer milagro de Elías fue retener la lluvia por 3 años y medio para que el reino de Israel entrara en un arrepentimiento de su idolatría. Sí. Y ya, profe, porque lo demás Bueno, era bueno, sí. prácticamente lo Entonces mismo. allí, por ejemplo, lo que cuentas, y ya noté tu participación, Juan Esteban, entonces Listo, la, profe, gracias. el mensaje, por ejemplo, del profeta Elías es contra la idolatría, ¿cierto? Que creamos en otros dioses o que crea el pueblo de Israel en otros dioses, Sí, distintos al único Dios. Otros tenían muchos dioses y otros dicen, no, es solamente existe Dios, el Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, muy bien. Jonathan Ramírez, por favor, ¿de qué curso? 11.1, ¿cierto? Buenos días. Hola, Jonathan Ramírez Roa. Sí, señor. Bueno, cuéntanos. Bueno, yo escogí el profeta David. Sí, Él fue un rey de Israel y fue el sucesor de Saúl. Eh, sí, Este nació aproximadamente en 1040 en Belén sí. y murió a los 75 años en Jerusalén. Sí. Bueno, te cuento una cosa, Jonathan, agradezco tu participación, la registro, Jonathan Ramírez Roa, muy bien. Pero lo que pasó también con el otro compañero que citó a Job, ¿listo? No se considera a David un profeta, sino se le considera lo que es, un rey, ¿listo? Y en cambio a David sí le llegó el profeta Natán, que fue el que le demostró que era injusto cuando se apropió de la esposa de Urías, listo, porque le gustó mucho un día que se asomó allá a la ventana en su palacio y vio a la mujer de Urías que se estaba bañando y entonces se emocionó y la mandó llamar, ¿cierto? Y estuvo con ella y bueno, y después entonces llega el profeta Natán y lo denuncia, le dice, a él personalmente le dice que no estuvo bien. ¿Por qué? Porque después el rey David manda matar a Urías, ¿cierto? El esposo de esta señora, y, y era una injusticia, le dice el profeta Natán, es como si un pastor tuviera una sola ovejita y alguien pasa y se la roba y se la lleva. ¿Y qué usted qué haría, rey, contra esa persona que haga tal cosa? Y dice el rey David, yo lo mataría. Pues ese eres tú, que se apropió de la ovejita esta del pastor, ¿no? Entonces, él era un rey muy querido por Dios, el rey ¿cierto? Que
fue el que derrotó, por ejemplo, al gigante, ¿cierto? De los filisteos. Entonces, pero no es profeta. ¿Listo? Fue uno de los reyes. Sí, fue el sucesor de Saúl y después de él siguió el rey Salomón, ¿cierto? El hijo de David, el rey Salomón. Muy bien. ¿Alguien más, por favor? Profe, yo, María Alejandra, ¿tu apellido? Castañeda Álvarez, de 11-2. Listo, cuéntanos. Profe, pues yo también tenía información de Amós y dice que él Sí. tenía el don de ver donde nadie veía, que es del siglo VIII, y decía que fue el primer, bueno, era uno de los 12 profetas y le decían profetas menores. Fue el primero que se atrevió a predicarle al pueblo, hizo una crítica a la corrupción social, a la corrupción de los jueces y al autoritarismo de los funcionarios. Y también le preocupaba mucho el hambre de los pobres y también como que había visto algo así como una plaga de langostas y como que habló con Dios y le dijo o sea, que no hiciera eso y que, o sea, como que bueno, donde él estaba las personas iban a morir de hambre. Muy bien, María Alejandra Castañeda Álvarez, muy bien. Listo, entonces miren, exacto, el profeta, él es preexílico, ¿cierto? Amós, entonces del 800 antes de Cristo. Recuerden, el exilio es en el 587 hasta el 537. Pre, durante y post-exílico. Listo, a ver, ¿qué hemos aprendido hoy? ¿Quién dice algo? A mí me gustó esto, profeta, que la religión no son solamente rezos y prácticas allá, sino que la religión es ayudar al pobre. ¿Qué otra cosa? Juan Esteban, ¿qué vas a decir? O alguien que quiera Es que se me participar. olvidó bajar la mano. Tranquilo, tranquilo. ¿Alguien que quisiera decir algo, por favor? Me gustó esto, me llamó la atención este detalle de la clase, de lo que vimos hoy. Yo, profe. Cristian, ¿tu apellido? Cristian Díaz. Sigue, por favor. Me parece que es una representación de como los líderes sociales, puesto que ellos no solo buscaban ayudar al pueblo, ¿sí? Que pues Sí. terminan por lo general siendo muertos haciendo el bien. Bueno, y muy bien, ya noté tu participación, Cristian Javier Díaz Hernández. Sí, es verdad, y sucede que hoy en día también hay profetas, ¿cierto? No como los del Antiguo Testamento, porque ya eso ya pasaron. Y unos que son mayores o menores. Mayores son los que escribieron más, su libro es más extenso, y los menores son libros más cortos. De esos libros más cortos, les pido por favor de tarea ahora y dentro de 8 días, Dios mediante, entonces vamos a hablar, ya estamos cerrando notas. Acuérdense, si ustedes participan en estas clases, no es necesario que me envíen más guías, listo, solamente por aquí. Y vamos a seguir trabajando, a pesar de que haya otras organizaciones, vamos a seguir trabajando en nuestra clase a esta hora los lunes a las 6 de la mañana. ¿Cierto que es más interesante? Bueno, por favor, el profeta Jonás. Son como 3 hojitas nomás de la Biblia. Las van a leer y lo vamos a charlar. Tarea de hoy para dentro de 8 días. Leer el libro. El libro son 3 hojas. El libro del profeta Jonás. Profeta Jonás. ¿Listo? Sebastián, ¿tú ibas a decir algo? Sebastián Rincón. ¿Qué te llamó la atención de la clase de hoy? Yo soy Sebastián Medina Ah, bueno, Sebastián Medina. y pues a mí me gustó que se sabe un poquito más de cada profeta y pues Sí, bien. que no Oye, solo Sebastián, sabe. Sebastián Medina, tu segundo apellido para no confundirlos entre ustedes. Jiménez. Jiménez, el moreno, ¿sí? No, el blanco. El blanco, el blanco. Aquí estás ahí, Tatán. Sí. Bueno, listo, Sebastián, ¿y cómo has estado, hermano? Bien, profe, aquí acostado. Bien, pero chévere que estuviste en la clase. Bien, Juanita, chévere. Sebastián Rincón, ¿ibas a decir algo, por favor, y ya para despedirnos? No, profe, que me gustó la clase. Ok, te agradezco mucho y profe, muchas gracias. Bueno, y pues de los nombres que dijeron hoy, Sí. ya los anoté también, me gustó. Ok, queda también aquí registrada tu participación. Listo, y la de todos. Yo ahorita, a ver, copien de una vez en el chat nombre completo y nos despedimos. Acuérdense, nombre completo y el grado. Deseándoles en el chat aquí de la clase, no por WhatsApp, sino por el chat. Yo lo copio el chat. Dios los bendiga. Feliz día, que estén muy bien, feliz semana, feliz mes de junio. Un saludo en sus casas. Que Dios nos libre de todo mal y de todo peligro. La Virgen también. Listo, nos ayude.
Joana, muchas gracias, profe. Joanita, muchas gracias. Con gusto, profe. Gracias. Entonces, tarea, profeta Jonás, ¿cierto? Profeta Jonás, Jonás, dije, ¿no? Que es un libro de 3 paginitas, el profeta Jonás. Profe, qué pena una pregunta. Dime. Los que no alcanzan a participar en las clases, entonces, como que nota o algo así. La participación, la asistencia, Erika, Ah, pero es vale. mejor que participen, le sacan mejor nota, ¿listo? Bueno, listo. acuérdense, el profeta que vimos fue el profeta Jonás, ¿cierto? Jonás, con J, Jonás. Listo. Entonces, copien su nombre de una vez. Muchísimas gracias. Feliz día. Me despido. Que esté muy bien. Profeta Jonás, ¿listo leer? Dime, Juan Diego. Que esté bien, profe. Lo mismo, muchas gracias. ¿Sí les gustó la clase, cierto? Bien. Claro, profe. Bueno, feliz día a todos. Desayunen Chao, bien. profe. Muchas gracias. Chao, profe. Chao, que estén muy bien, gracias.